Cracovia, uno de los primeros destinos turísticos del país. La Plaza Mayor es su centro neurálgico. La noche cae y la ciudad, patrimonio de la humanidad, no pierde la fascinación y el dinamismo que la envuelve. Pero la región de la pequeña Polonia también esconde extraordinarios rincones por descubrir, como Rzeszowice. Rzeszowice, un pueblo incansable, una pequeña ciudad que respira el alborozo de sus habitantes. Ciudadanos que pasean por sus calles y sus parques, sonrientes, radiantes. Rzeszowice es una localidad abrigada por espesos y legendarios bosques. El bosque de Rudno, situado en la pedanía que le da nombre, se convierte en espacio natural y de ocio para ciclistas entusiastas. Jóvenes que ascienden escabrosas pendientes al tiempo que saborean el aire puro de estas espléndidas frondosidades. También los aprendices de explorador, deseosos de rastrear estos parajes, se dan cita a las puertas del bosque. El pescador, sereno, plácido, aguarda con paciencia en los bellos estanques de Rzeszowice, a la espera de capturar una buena pieza que llevarse a casa. En las inmediaciones, alguno ya prende el botín. Pero esta hermosa población, de enorme valor natural y gran cantidad de ofertas en ocio deportivo, también se destaca por su dinamismo cultural. En la galería del Palacio Vauxhall, el colorido chispeante de sus pinturas contrastan con la pulcritud del interior. La monumentalidad de la población atrapa al visitante. La iglesia de San Martín en el centro de la localidad. El hermoso santuario de madera de Paszutowice, y cuyo interior calma y purifica con la simple contemplación del altar mariano del 17. O el nuevo palacio de Potocki, cuya fachada de color pajizo expresivo desafía en cada atardecer al desplome del sol. En Zalas, una de las pedanías de Rzeszowice, la muchedumbre celebra en procesión el Corpus Christi. El colorido de las vestimentas cracovianas contrasta con la blancura de los trajes de comunión. Un manantío de niños orgullosos y familias radiantes por tan señalado día recorren los senderos que, saciados con pétalos de rosas, aletargan el sueño de polvaredas malvenidas. El ritmo lo marcan las canciones religiosas que entonan los propios vecinos, cuyo destino es la iglesia de María Magdalena. Rzeszowice es un pueblo de fuerte raigambre católica, el cual esconde bellas construcciones religiosas, como la que se halla en la reserva natural Dolina Liaskov, el monasterio de Cherna. Esta joya del barroco temprano, apenas perceptible por la espesa arboleda, fue construida en el 1629 para las acompasadas oraciones de los carmelitas descalzos, cuyas almas descansan aún entre estos muros.
el entorno natural del pueblo abraza igualmente glorias constructivas de nombres menos celestiales. El Puente del Diablo, arropado por un tumulto arbóreo que consiente el tránsito calmado del río Rzeszowska. También las ruinas del castillo de Techin, adulado por apretadas arboledas, apresan historias prosaicas. Parece ser que estos nacarados muros fueron construidos en 1319 por Nabuy de Moravitsa, aunque todo apunta a que el efectivo creador fuera su hijo Jeonjay. Rzeszowice, un pueblo enérgico, vivo, de naturaleza inverosímil y esplendorosa, de férreas tradiciones, de edificios grandilocuentes y bellos. Un pueblo con historia, un pueblo con futuro. De Rzeszowice nos encaminamos hacia Kawai. El cervatillo recorre los bosques de Kawai. Entre enormes arboledas, el animal nos consiente una mirada serena. Es fácil adivinar la relación que el hombre guarda con la naturaleza en estas estribaciones de Polonia. Algo más tímidos, velados por las frondosidades del bosque, se advierte una manada de bisontes que huye al percibir las pisadas sobre ramas y hojarascas caducas. Los bosques de Kawai son parte de la vida de sus habitantes, y sus gentes recorren a pie o en bicicleta los incontables caminos que desgajan estas ciclópeas espesuras, saboreando los olores de verdes húmedos e intensos. El bosque de Pochena silencia historias de la Segunda Guerra Mundial. En este lugar, en la noche del 9 al 10 de septiembre de 1939, los soldados del 5º Regimiento de Infantería Podhalanskie fueron sorprendidos y asesinados por huestes enemigas. Con este monumento se perpetúa aquella noche trágica de septiembre. Pero Kawai no está unida estrechamente solo al bosque. También la familia Zielensky ha marcado la historia de esta población. Hoy día, el mausoleo Zielensky recapitula la historia de una familia local de ilustrados que descansa, en parte, en su interior desde 1903. Sepulcros arropados por fragancias florales y reflejos dorados de llamas exaltadas y cálidas. Este mausoleo se encuentra justo a los pies de la iglesia parroquial de Yechiu, que fue erigida en 1924 justo en el lugar en que se encontraba la iglesia de madera, construida en los albores del siglo XIV. Sus bóvedas con forma de palmera responde al estilo de construcción de la iglesia cracoviana de la Santa Cruz, en la que se basaría el reconocido arquitecto Franciszek Maszewski. El Palacio Zielensky, una de las antiguas propiedades de la estirpe que lleva su nombre.
El palacete fue erigido en el siglo XV por la familia de Lans Corona y adquirido por Marcin Jeleński en el XVII. Debido a su decadente estado, sufriría una reforma importante a principios del siglo XX. La esbelta residencia, actualmente en manos del Estado, es hoy un exquisito hotel. Sus viejas estancias acogen a una clientela selecta y exigente que se deleita con la exquisita y depurada decoración palaciega. La antigua mansión familiar, convertida también en un centro cultural, alberga conciertos de música clásica, donde cualquier género tiene cabida. Precisamente a la música se dedicaba la figura más emblemática de la familia Jeleński, Władysław Jeleński, uno de los músicos neorrománticos más respetados del panorama polaco. Y la fuente del Palacio Jeleński está unida sentimentalmente a la ópera Goplana del músico polaco, ya que es esta figura pagana la que se representa, la figura de una ninfa lisonjeada por el agua. Los jóvenes deambulan por alguno de los muchos senderos de Kłaj, caminos que unen las pedanías con el pueblo y que portan a aquellos lugares que pretenden. Senderos abrigados por bellos y recónditos parajes donde aún resuena la música de nombres ilustres, donde la naturaleza convive en armonía con el hombre y se descubre ante él, sin miedos. Algo más alejado de Cracovia y muy cerca de Zagłębie, situamos Łukowica. El arroyo Łukowica descose las verdes orillas del pueblo que porta su nombre. Aguas frías y cristalinas que se precipitan desde pequeñas cascadas y que atraviesan mansamente la localidad. Łukowica es, ante todo, un pequeño pueblo de montaña, donde las serranías apenas se perciben por la bruma matinal. Desde una de esas elevaciones advertimos la localidad, embutida en un manto verde que guarece a sus edificios. Sobresale junto a la moderna parroquia de Łukowica la antigua iglesia de madera de San Andrés, construida entre el 1693 y el 1697. La iglesia de Pellezowa, una de las pedanías de Łukowica, responde a cánones artísticos más modernos, ya que fue edificada en estilo neogótico a principios del siglo XX. El templo, obra del conocido arquitecto cracoviano Teodor Talowski, alberga añejos elementos decorativos que conceden a su interior un aspecto más solemne y ancestral. Lipnica Murowana. Un cielo turbio se asoma al horizonte. La atmósfera grisácea envuelve en misterio a esta localidad polaca que, con apenas 700 habitantes, cuenta con una construcción religiosa patrimonio de la humanidad, la iglesia de madera de San Leonardo.
La lluvia irrumpe. El bosquejo de tumbas aparentemente desordenadas refuerza el encanto del lugar, y el olor añejo de la madera advierte la antigüedad del templo y su enigmático camposanto. El interior del santuario procura cobijo al sacerdote. Dejan de retumbar las gotas de agua en la vieja techumbre, y la serenidad del templo induce a un estado de contemplación pausada. Sus murales policromados delatan el pasado medieval de la pequeña iglesia, desde el año 2003 en la lista de la UNESCO. Lipnitsa Murowana está unida fuertemente a la fe católica, algo que caracteriza a toda Polonia. De aquí provienen tres santos. San Simón, que ocupa un lugar privilegiado en la plaza del pueblo y que acompaña a las hermanas Ledujovsky, Úrsula y María Teresa a los pies de la iglesia de San Andrés. Esta iglesia católica fue sufragada por el rey Casimiro el Grande en 1363. En este palacio habitó la familia Ledujovsky, cuyos descendientes residen hoy en Austria. Otra de las parroquias de la localidad, bajo la advocación del santo local San Simón, recibe a los feligreses, devotos parroquianos que se internan sin prisas en el sencillo templo construido a mediados del XVII, en el lugar en que se encontraba la casa familiar del glorificado vecino. En el patio del santuario se encuentra una fuente del siglo XVI que procura salud a todo aquel que la beba. Puede parecer que cualquiera de las calles de este pueblo de apenas 600 habitantes termine en las proximidades de una iglesia. Ciertamente, sus calzadas están trazadas con acuerdo a las tres parroquias, que fueron 7 en tiempos pasados. Lipnitsa Murowana ocupaba una posición estratégica, por lo que era una importante ruta comercial en la Edad Media, y se le otorgó el título de ciudad en el 1326. La plaza del mercado deja todavía entrever viejas construcciones medievales, uno de los atractivos turísticos de la localidad. La lluvia empapa de nuevo las calles de Lipnitsa Murowana. La figura del rey Władysław Łokietek, según la leyenda fundador del pueblo, atisba con arrogancia el devenir de la localidad. Un pueblo donde las flores silvestres adornan los paisajes grisáceos de rigurosas jornadas invernales. Un pueblo enigmático, un pueblo de contrastes. Muy próximo a Lipnitsa Murowana descubrimos Zaklishen. Zaklishen, fundada en el 1558, crecería paulatinamente en torno a la formidable plaza del mercado. En el centro de la plaza se encuentra el antiguo ayuntamiento,
erigido a principios del siglo XIX. Este bastimento, que ha sufrido varias modificaciones a lo largo de la historia, llegó a ser un almacén de municiones durante la Segunda Guerra Mundial. Desde la poderosa plaza del mercado percibimos un sinnúmero de callejuelas que dejan entrever las típicas casas de fachadas entramadas. En el año 1976, el centro histórico de Zaglichen se incluyó en la lista nacional del lugar de monumentos históricos, que confieren especial protección para estas edificaciones. Una de estas construcciones, perteneciente a la familia Yeogorshev, alberga el Museo Etnográfico de la ciudad. La evocación a la Segunda Guerra Mundial tiene su espacio entre estas viejas paredes. También la importancia del campo y la agricultura en la sociedad polaca. Esta es la cocina original de la vivienda. Desde la calle del Museo Etnográfico hasta la iglesia de San Itzi Abad apenas hay unos metros. Módl się za nami, Matko Chrystusowa, Matko Kościoła, Matko łaski Boże, módl się. En este lugar, en el siglo XII, se levantaría el santuario primigenio y que posteriormente dio paso a otras edificaciones. Un hospital, una escuela y varias construcciones religiosas hasta llegar a la actual parroquia, erigida a mediados del siglo XVIII. Su interior barroco es uno de los más bellos y representativos de la pequeña Polonia, salpicados por elementos del rococó. Otra de las construcciones religiosas de Zaglichen es su monasterio franciscano. En su interior, los monjes elevan plegarias y cantos, envueltos en los humildes ropajes característicos de la orden. Ten, który ma władzę, musi być miłosierny, inaczej stanie się tyranem. Człowiek dobry dla innych musi być bezinteresowny. W przeciwnym wypadku sam stanie się człowiekiem interesu. Multitud de feligreses secundan las oraciones que pregonan al unísono, abrazando el resonante eco de las esbeltas bóvedas. Fue en 1662 cuando la orden franciscana obtuvo el permiso del obispo para instalarse en estas tierras, con el apoyo de Zygmunt Taruo, señor de Zaglichen. Zaglichen, con algo más de 400 años de historia, se abre al visitante escondida en algún lugar de la pequeña Polonia.